Pronto se eliminará el uso de mascarillas y el pase de movilidad. ¿Estamos cerca del fin de la pandemia, como indicó la OMS? ¿Qué tan seguras son estas decisiones? En Antofagasta hay más de 32.000 personas que sufren hipertensión arterial, una de las principales causas de muerte. Un programa busca actualizar los conceptos que hay relacionados a esta patología. En nuestro país, cada año se diagnostican más de 500 casos de cáncer en niños, niñas y adolescentes. Conversamos con la gerente técnico de Fundación Nuestros Hijos para hablar sobre los centros de rehabilitación y su campaña Septiembre Dorado. Esto y mucho más, hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? A partir del 1 de octubre se eliminará en todo el país el pase de movilidad, los aforos y el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Solo será obligatorio utilizarla en centros de salud. Con estos cambios se iniciará la fase de apertura del plan paso a paso, después de casi 3 años de crisis sanitaria. Esta mayor flexibilización en las medidas de prevención significa que estamos cerca del fin de la pandemia. ¿Se podrá erradicar del todo el COVID-19 o seguirá circulando pero en menor medida? ¿Cómo se deberá controlar la enfermedad una vez que la OMS declare que la crisis sanitaria terminó? Los expertos responden estas y otras preguntas en el completo informe de Carmen Gloria Moraga. Muy pronto, aseguran los expertos, que la pandemia llegará a su fin y el coronavirus se convertirá en un problema endémico que podría producir pic de contagios en ciertas épocas del año. Cuando el número de casos se mantiene o va disminuyendo, entonces pero hay casos, sigue manteniéndose la circulación del virus, entonces se considera endemia. Este virus es imposible que sea erradicado, sino que llegó para quedarse. A diferencia de las enfermedades causadas por virus estacionales como la influenza, en la etapa endémica el COVID-19 podría generar ola de casos no solo durante los meses de otoño e invierno. Con el COVID todavía el tiempo no le ha dado la razón a que es un virus solamente de invierno y podemos recordar que los grandes picos que hemos tenido de número de casos, si bien no de ocupación de camas críticas, se dio en el verano de este año porque este virus no respondía a tener una necesidad de frío ambiental para poder contagiarnos, sino que era la cercanía de persona a persona. No va a ser un impacto sanitario como ha sido hoy día. ¿Qué significa? Que las personas van a poder seguir manteniendo o retomando sus vidas, sus libertades. Con la información que hay actualmente de la situación epidemiológica, ¿se puede determinar en cuánto tiempo más se terminará la pandemia? No hay un número preciso que uno diga esto es lo que determina que sea una pandemia o que sea una endemia, es como el comportamiento en el tiempo. Así que es una consideración que tiene la Organización Mundial de la Salud y que puede en una próxima reunión definan que dan por término la pandemia. Lo que sí se sabe con certeza es que a partir del 1 de octubre en nuestro país se eliminarán las restricciones de aforos, el pase de movilidad y el uso de mascarilla en espacios abiertos y cerrados. Solo será obligatorio utilizarla en los centros de salud. Será altamente recomendable en todas las personas, en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración, como es por ejemplo los eventos donde hay reunión de muchas personas y que se pueden aglomerar, como es el transporte colectivo público y privado, y ahí se mantiene como recomendación de uso de las mascarillas. Yo la seguiré usando. Pero en espacio libre así caminando no lo voy a ocupar. El Ministerio de Salud anunció que incorporará la vacuna bivalente contra el COVID-19 en el Programa Nacional de Inmunizaciones y que realizará una vez al año una campaña de inoculación dirigida a grupos de mayor riesgo. ¿Qué significa una vacuna bivalente? Una vacuna que contiene la variante original del coronavirus, pero también contiene la variante Omicron, que es la cepa, la variante más frecuente en el día de hoy. Comenzaremos esta vacunación en el mes de octubre a los grupos vulnerables, como ya mencioné. El resto de la población que no ha terminado sus esquemas habituales va a poder seguirse vacunando. En los vacunatorios vamos a tener disponibilidad de la vacuna para que todos completen sus esquemas basales. Yo creo que posteriormente deberá avanzarse a una vacunación más masiva. Pero estoy pensando en un año más, una cosa así.
Chile se convertirá en el primer país de Latinoamérica en aplicar la vacuna bivalente, fórmula que se autorizó hace algunas semanas en Estados Unidos y Reino Unido. Es un 2x1, es como un combo, un 2x1. Te vacunas una vez, pero como contiene a dos variantes distintas del SARS-CoV-2, genera respuesta inmune frente a estas dos variantes. Por lo tanto, debería aumentar la efectividad de la vacuna. Yo por lo menos que me dan miedo las vacunas y que no me gustaría vacunarme, no. Según los científicos, si surgen nuevas variantes dominantes del SARS-CoV-2 que perduren en el tiempo, como Omicron, se podrían crear en el futuro vacunas trivalentes que entreguen mayor protección. Siempre está el riesgo de que surjan nuevas variantes y que estas variantes sean capaces de transmitirse en mayor medida o que sean tan distintas que los anticuerpos que hemos formado por la vacuna o por las infecciones naturales nos sirvan para prevenir las infecciones por estas nuevas variantes y entonces vuelva a haber un número alto de casos. En Chile habrá mayor libertad en esta crisis sanitaria, pero no se bajará la guardia. El Ministerio de Salud seguirá realizando testeos en la frontera para saber qué variantes del coronavirus ingresan al país. Y para eso estamos realizando acciones coordinadas con múltiples ministerios involucrados en el manejo de fronteras, con lo cual queremos asegurar que el ingreso al país sea expedito, seguro, pero que nos siga entregando la información de vigilancia necesaria. MinSal aclaró que si en los próximos meses aumenta el número de contagios de manera significativa, se podrían retomar algunas restricciones sanitarias. En este momento de la pandemia es clave seguir todas las medidas de autocuidado que hemos aprendido para que pronto se pueda poner punto final a la crisis sanitaria por COVID-19. Según datos entregados por el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud, en Antofagasta hay más de 32.000 personas con hipertensión arterial, lo cual representa la principal causa de enfermedad y muerte cardiovascular. Estas cifras fueron analizadas durante la jornada Programa de Salud Cardiovascular, iniciativa HEARTS, que busca actualizar los conceptos relacionados con esta peligrosa patología, como nos cuenta Antofagasta Televisión. La hipertensión arterial es un problema de salud pública mundial, representando la principal causa de enfermedad y muerte cardiovascular. En la región de Antofagasta, más de 32.000 personas tienen hipertensión, según datos aportados por el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud, mientras que más de un 30% de la población a nivel nacional no sabe que es hipertenso. Datos que preocupan y que fueron dados a conocer durante la jornada Programa de Salud Cardiovascular, iniciativa HEART del Servicio de Salud de Antofagasta. El principal riesgo de la hipertensión arterial no controlada es de morbimortalidad cardiovascular, muerte por accidente cerebrovascular, infarto del miocardio, cardiopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, son las complicaciones más temidas de una hipertensión arterial mal controlada. Por este motivo, el Servicio de Salud desarrolló la actividad a través del equipo del Programa de Salud Cardiovascular junto al Departamento de Telesalud y estuvo dirigido a los equipos de atención primaria de la red asistencial. Chile no está exento de esta problemática mundial y lo importante con esto es poder reforzar conocimientos. Este es un programa del año 2019, poder reforzar los conocimientos, ponernos al día y tener súper claro que la detección, la prevención y el diagnóstico precoz es muy importante para que los pacientes tengan un tratamiento, especialmente porque la hipertensión muchas veces es asintomática. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, existen más de 1.400 millones de pacientes hipertensos a nivel mundial. 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres en el mundo padecen de hipertensión. En Chile, el 27,6% de la población adulta es hipertensa. Muchos de ellos han desarrollado la enfermedad debido al tabaquismo. Dentro de los hábitos poco saludables está el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol, la alimentación poco saludable y la inactividad física. En Chile no lo hacemos nada de mal con respecto a los índices de tabaquismo. De hecho, hay algunas estadísticas que dicen que el consumo de tabaco en la población chilena se ocurre entre los 5 y los 7 años. El humo del tabaco contiene más de 250 sustancias nocivas para la salud. De estas, 94 son potencialmente cancerígenas. Un total
del 18,5% de las muertes que se producen en el país se atribuyen al tabaquismo, lo que impacta en las 3.301 personas que en la región de Antofagasta están bajo control con antecedentes de infarto al miocardio y accidente cerebrovascular a diciembre del 2021. Finalmente, la hipertensión es un factor de riesgo mayor, se considera un factor de riesgo mayor que conlleva a alta morbimortalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se enferme mucho y que la gente fallezca. Entonces, la idea es reforzar a los equipos y desde la atención primaria, ya que el manejo de la hipertensión principalmente se da en los establecimientos de atención primaria. Cabe destacar que en el año 2021 Chile fue reconocido por la Liga Mundial de Hipertensión en conjunto con la Sociedad Internacional de Hipertensión y Organización Mundial de la Salud, recibiendo el Premio a la Excelencia Organizacional en Prevención y Manejo de Hipertensión 2021, que reconoce al Programa Chileno de Control de Hipertensión, denominado Programa de Salud Cardiovascular. ¿Cómo influyen el aspecto económico en la salud mental de las personas? Un grupo de investigadores estadounidenses, junto a un docente de la Universidad Católica del Maule, estudiaron la calidad de vida de más de 200 personas de Nueva York, y uno de sus resultados es que tras los despidos que dejó la pandemia, aumentó la tasa de suicidios. En nuestro país, el Maule es la segunda región con mayor tasa en este tipo de muertes. El informe es de Telecanal de Talca. Un equipo de investigadores de las universidades de Columbia, Clark y del estado de New Jersey y el docente de psicología de la Universidad Católica del Maule, Pablo Méndez, estudiaron la manera en la que influyen los aspectos económicos, objetivos y subjetivos en la salud mental y calidad de vida de 215 personas con diagnóstico psiquiátrico en el estado de New York, investigación que fue publicada recientemente en Frontiers Journal. Hay un estrés financiero subjetivo, que es el miedo, que es el temor, que es la incertidumbre, que es como consecuencia de la inestabilidad económica en la cual pueden estar insertos las personas. Y eso genera indudablemente también un deterioro en la calidad de vida y en la salud mental de las personas. En este estudio nosotros hemos demostrado que el estrés financiero objetivo está mediado por el estrés subjetivo, y este influye en la satisfacción de vida de las personas. La investigación representa un cambio significativo en el abordaje de la salud mental. Históricamente, el énfasis ha sido más biológico y los determinantes económicos han quedado fuera. Con las consecuencias que la pandemia ha traído a nivel laboral y económico, ya existen estimaciones del impacto que ha generado respecto a la tasa de suicidios. En esta dimensión mediadora de lo subjetivo, que amplifica finalmente el efecto del estrés financiero objetivo, en el fondo. Y eso nosotros lo pudimos demostrar que influye además en la esperanza que tienen las personas de salir adelante y, por supuesto, en la satisfacción de vida que tienen. Por lo tanto, estamos nosotros demostrando que es necesario también hacer intervenciones desde el punto de vista de lo económico para apoyar a las personas. Datos del MinSal reflejan que la región del Maule tiene la segunda tasa de suicidios más alta del país. Entonces, no solo se trata de una población económicamente activa que ha visto inestabilidad o pérdida de su puesto de trabajo. Tiene que haber una educación financiera incorporada a los currículum desde la temprana edad, en el fondo. Yo sé que hoy se hacen algunos cursos, que Corfo da cursos de manera gratuita en términos de educación financiera. Yo creo que es una señal respecto a la importancia de poder informarnos adecuadamente, pero creo que tiene que estar instalado. Debemos ser educados de mejor manera en la administración financiera. Hoy, insisto, creo que lamentablemente esa desinformación es utilizada por el mercado para sobreendeudar a las personas. Indicó que se requiere aumentar el número de expertos en salud primaria para poder dar cobertura a un sistema que hoy está colapsado. Nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque al regreso conversaremos con Dunia Roye, gerente técnico de Fundación Nuestros Hijos, para hablar sobre cáncer infantil y la labor que realizan en ayuda de los niños enfermos y sus familias.
La Teletón. ¿Nos hace bien? ¡A todos! Nos hace bien saber la perseverancia que cientos de niños y niñas y de sus familias ponen todos los días para lograr sus metas. Nos hace bien celebrar y aplaudir la inclusión. Saber que muchas organizaciones y comunidades se reúnen. Y nos hace bien ver la entrega de cientos de voluntarios, trabajadores y millones de aportantes que permiten dar continuidad a esta gran obra. Que es de todos. La Teletón nos hace bien a todos, todos los días. Teletón, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Ya estamos de regreso. En nuestro país, cada año se diagnostican más de 500 casos de cáncer en niños, niñas y adolescentes, y el sistema de salud público atiende aproximadamente al 80% de ellos. Sin embargo, aunque más del 75% de los tratamientos tienen buenos resultados, muchos todavía requieren rehabilitación que no siempre está garantizada. Por eso tenemos en pantalla a Dunia Roya. Ella es gerente técnico de Fundación Nuestros Hijos, para que nos cuente sobre el trabajo que están realizando. Muchas gracias, Dunia, por conversar con las regiones del país. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Por favor, cuéntanos, ¿cuáles son los principales cánceres de niños, niñas y adolescentes, los más recurrentes? En Chile, cada año se diagnostican 500 casos nuevos de cáncer infantil entre niños, niñas y adolescentes. Los principales tipos de cánceres en ese grupo de edad son las leucemias, los tumores del sistema nervioso central y los linfomas. Esos son los que acaparan, ¿cierto?, la mayor cantidad de casos. Pero también hay otros cánceres, por supuesto, los relativos a los huesos, que generalmente son osteosarcomas, o de partes blandas como los músculos, o algunos órganos como los tumores que se ubican en los riñones, que también son frecuentes en niños, y los destacamos porque son frecuentes en niños, pero no tan frecuentes en los adultos. O sea, ahí tenemos una primera distinción de que los cánceres de la infancia, en términos de frecuencia, son diferentes que la adulta. ¿Hay una edad específica en la que pueden aparecer estos tipos de cáncer? Ya sea dentro del vientre materno o ya más con 2 años aproximadamente. En general, uno habla de grupos etarios, el primer grupo etario es de 0 a 4 años. Ese es el grupo etario dentro de la población infantil que tiene la mayor tasa de incidencia, o sea, la mayor cantidad de casos por grupo poblacional en comparación al siguiente grupo, que es de 5 a 9 años o de 10 a 14 años, que son ya los más grandes. Entonces, la frecuencia va disminuyendo conforme los niños crecen, y eso tiene relación con que muchas veces estos tipos de cánceres no tienen una causa conocida de exposición a algo, a diferencia de los adultos, que uno dice, bueno, tiene exposición al tabaco y puede generar un cáncer de pulmón. En el caso de los niños y adolescentes, en general hay muchos que son de causa desconocida y otros que pueden responder a alguna mutación genética o malformación propia del desarrollo embrionario también. Entonces, por eso se da esta diferencia. ¿Cuáles son los principales síntomas y señales que uno tiene que detectar para poder saber si hay algún peligro dentro de un niño? No podemos prevenir, o sea, yo no podría darles tips de prevención, pero sí de detección precoz, es decir, como estar atentos a que aparezcan síntomas. ¿Y cuáles serían esos síntomas? En general, los asociados a los cánceres hematológicos o de la sangre, como la leucemia, se caracterizan por aparición de moretones que no tienen una causa conocida. Entonces, tú ves al niño que le empiezan a aparecer moretones en distintas partes del cuerpo, sin que se haya golpeado, sin que haya una herida de por medio, son espontáneos. Es transversal en general a los cánceres también el decaimiento.
Los niños no quieren jugar, sus actividades favoritas no las quieren hacer, entonces hay una somnolencia, una fatiga, que uno ve que el niño en realidad cambia de actitud respecto de las actividades de todos los días. En el caso de los tumores del sistema nervioso central, habitualmente se caracterizan por dolores de cabeza muy abruptos, o sea, muy intensos, de rápida aparición y que tampoco responden a una causa aparente. Y también es muy característico de los cánceres linfáticos la inflamación de los ganglios. Los ganglios, ¿cierto?, se ubican en el cuello, en las axilas, en la zona inguinal, y empiezan a aparecer como unas pelotas, por llamarlo de alguna manera, una inflamación ganglionaria, entonces tú puedes palpar ese aumento de volumen. Y los otros tipos de cánceres de partes blandas o de órganos, a veces hay aumento de volumen, ¿cierto?, aparece una masa palpable, o hay dolor en las extremidades, en general en los cánceres óseos, que también dificultan la actividad diaria del niño. En general, si tú lo piensas, son signos a los que hay que estar alerta, pero podrían significar otras cosas también. Lo importante de esto es que cualquiera de esos signos que yo te mencioné, independiente del tipo de cáncer que se asocien, o si es que están asociados a otra enfermedad, es que los padres o los cuidadores consulten a su médico. Entonces, si alguno de estos síntomas aparece y les llama la atención, que vayan, consulten, porque puede ser que no sea cáncer, pero si es cáncer, van a haber avanzado mucho en la detección precoz y eso significa un mejor tratamiento, una mejor sobrevida. Aunque el 75% de los casos tienen buen resultado y los tratamientos tienen buen resultado, todavía falta rehabilitación e inclusión. ¿Qué falta todavía por mejorar? Sí, bueno, efectivamente Chile tiene muy buenas tasas de sobrevida en comparación con otros países de la región. Hay países vecinos que sobrevive el 20% de los niños y en Chile estamos llegando al 75%. Y claro, ahí viene la pregunta de, bueno, están sobreviviendo, pero ¿cómo sobreviven? El cáncer puede ser muy agresivo y los tratamientos del cáncer también pueden ser agresivos para los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces uno empieza a ver que hay secuelas que pueden ser desde la fatiga propia de haber sufrido un tratamiento a otro tipo de secuelas con déficit cognitivo, déficit motor, problemas y el impacto psicoemocional del cáncer en sí mismo. Entonces, lo que ha desarrollado Fundación Nuestros Hijos para responder a esas necesidades es un centro de rehabilitación oncológica que trabaja con un equipo multidisciplinario que se compone por fisiatras, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, trabajador social, psicooncólogo, neuropsicólogo, entre otros varios, y que abordan de manera integral a los niños durante el tratamiento y después del tratamiento para poder mejorar su calidad de vida, para que puedan tener sus actividades del día a día, para que puedan ser niños, jugar, ir al colegio, incorporarse y que se incluyan en la sociedad de manera efectiva y puedan tener una infancia feliz, que finalmente es a lo que uno apunta con todos nuestros niños, que independiente del cáncer puedan seguir siendo niños. ¿Qué secuelas pueden presentar los niños y niñas que sobreviven a la enfermedad? Depende mucho del tipo de cáncer, pero tú puedes encontrar déficit cognitivo, problemas de aprendizaje, trastornos del habla, dificultades en la alimentación, hasta otros problemas motores como tener algún tipo de descoordinación o problemas para caminar. Nosotros en el centro de rehabilitación hemos incluso recibido algunos niños que han tenido un déficit severo de su movilidad y de su capacidad cognitiva de aprender. Y hoy día pueden ir al colegio, pueden caminar, pueden volver a hacer sus actividades, vestirse solos, dibujar, interactuar con otros, etc. La rehabilitación, si bien es un proceso largo, es sumamente efectivo para garantizar que los niños tengan una buena calidad de vida y que también se conviertan en adultos que puedan ser incluidos en la sociedad de buena manera, digamos. ¿Fundación Nuestros Hijos tiene centros de rehabilitación en todo Chile? No, Fundación Nuestros Hijos tiene un centro de rehabilitación que está ubicado en Santiago, pero nosotros trabajamos con todos los niños que sean derivados y tenemos una modalidad de atención que puede ser presencial, como también hay telerehabilitación, o sea, también ocupamos la metodología virtual. ¿Qué ocurre con los pacientes de regiones? ¿Tienen pacientes de regiones? Y si es que si fuese así, ¿cuáles son las regiones que tienen más pacientes? Nosotros en general recibimos los pacientes que nos derivan los hospitales y los niños que se atienden en esos hospitales, claro, vienen de distintas regiones. Nosotros en general, por ejemplo, recibimos bastantes niños que vienen de la sexta región, porque tenemos un convenio con el Hospital Ezequiel González Cortés y ellos derivan niños
tanto al centro de rehabilitación como también a nuestra casa acogida para que puedan tener sus tratamientos, que ese es otro de los grandes temas, con la centralización de los tratamientos, que implica que muchas veces las familias se tengan que desplazar de una región a otra, y nosotros acá tenemos la casa acogida. Y también recibimos, por supuesto, niños de la 5ª región, de la 4ª región. En general, ahí depende más de la derivación hospitalaria que de nuestro alcance directo. Fundación Nuestros Hijos en estos momentos está en época de campaña, está con una campaña que se llama Septiembre Dorado. Por favor, cuéntanos por favor de qué se trata. Sí, bueno, Septiembre Dorado es una iniciativa global. En todos los países, digamos, se pone como hito Septiembre Dorado para poder socializar la problemática del cáncer infantil y ponerlo como un problema de salud pública frente a la comunidad y poder, ¿cierto?, entregar ciertos conocimientos y transmitir lo que significa el cáncer infantil a todas las personas. El ejercicio que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, que es conversar acerca de las señales de detección precoz o de cuáles son los tratamientos que pueden afectar el cáncer o cómo rehabilitamos, es muy importante para que la comunidad tenga conocimiento y se empodere de este tema y que también se visibilice que la problemática del cáncer infantil no es solo acceder a una quimioterapia o una radioterapia, que sin duda son fundamentales, sino que también tiene que ver con el impacto en la calidad de vida, el impacto familiar, el impacto social y lo que significa en términos de como país, como sociedad, como pueblo, el que nuestros niños se enfermen y no puedan convertirse en adultos incluidos socialmente. Entonces, Septiembre Dorado es una iniciativa que lo que busca es eso, visibilizar, y Fundación Nuestros Hijos adhiere a esta iniciativa global y hemos tenido en nuestro Instagram distintos live esta semana, todos los martes del mes, para poder transmitir distintos contenidos referentes al cáncer infantil. El día de ayer, por ejemplo, estuvimos conversando de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con cáncer, y la próxima semana vamos a hablar de la importancia que tienen, ¿cierto?, las fundaciones en el abordaje del cáncer de manera integral. ¿Y ustedes están buscando voluntarios actualmente? Y si fuese así, ¿cómo puede hacer la gente para poder ser voluntario de ustedes? Sí, mira, la fundación, bueno, tú sabes, todo el mundo sabe que para las fundaciones uno de los temas es la sustentabilidad financiera. Nosotros llegamos a más de 800 niños al año, que es el 80% de los niños con cáncer, con nuestros servicios. Entonces, tenemos una gran cobertura, muy buena, pero para eso necesitamos financiarlos. Y durante octubre tenemos nuestra campaña de recaudación de fondos, que es una colecta virtual, y que es un hito anual que nos permite financiar gran parte de la labor que nosotros hacemos. Para esta colecta, que es virtual, nosotros necesitamos voluntarios y voluntarias que lo que hagan es ayudarnos a poner el tema de la colecta, el tema del cáncer infantil, a Fundación Nuestros Hijos en las conversaciones con sus cercanos y hacer llegar este mensaje para que podamos recibir donaciones a través de la alcancía virtual. Para poder ser voluntario, para que todos se sumen, lo único que se necesita es registrarse en la página web de la Fundación, que es www.fnh.cl. Ahí se les va a pedir el nombre, un número de teléfono y un correo electrónico, y se les va a enviar toda la información referente a la colecta. Y por supuesto que ahí el rol de cada uno, y yo soy voluntaria, es que a nuestras personas cercanas les comentemos de esta colecta y les pidamos sus donaciones. Es el mismo ejercicio que cuando uno estaba con la alcancía en la calle, ahora es de manera virtual. Es muy fácil de hacer, no se requiere ni mucho conocimiento de internet, ni de plataformas, solo la voluntad y el tener un correo electrónico y un celular. Perfecto, así que ya lo sabe la gente de regiones. Dunia Roye, te agradezco por tu trabajo y a ustedes, los de Fundación Nuestros Hijos, por lo que están haciendo por el país. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Y muchas gracias a ti por conversar con las regiones del país. Un abrazo. Un abrazo. Y con esta entrevista despedimos el Portavoz Noticias de hoy. No sin antes invitarles a visitar nuestra página web www.portavoznoticias.cl y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Gracias por informarse con nosotros. Un abrazo y hasta mañana. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.